Pastor Omar Herrera, ¿sí? Y de todos los hermanos Herrera aquí en la ciudad y otros que no están aquí, pero es una familia grande, muchos hermanos. Quizá el más conocido para ustedes puede ser el pastor Omar Herrera, pastor de la iglesia Antorcha. Esta mañana falleció su mamá, estaba atravesando un cáncer que, bueno, se había desatado muy fuerte en las últimas semanas y esta mañana partió con el Señor. Esta noche va a estar en el templo de ellos teniéndose un tiempo especial ahí, un culto de gratitud por la vida de Noemí de Herrera, así que los tenemos en oración y también todos aquellos que puedan y quieran disponer un tiempo hoy para acompañar a la familia Herrera pueden hacerlo allí en Alem 1218, ¿sí? Así que oramos por ellos también. Muy bien, vamos a pasar a la palabra. Dice Josué capítulo 8, versículo 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Por un momento más te invito a orar y que puedas decir ahí en tu interior, gracias Señor, porque lo que prometiste que me darías, vendrá. Ya es. No importa el tiempo que demore, vos lo harás. Y lo harás aún a pesar de mí. Lo creo, Señor, y así lo proclamo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos como con celeste, pero no importa. Sin lugar a dudas hemos vivido días muy impactantes y todo lo que escuchamos recién alimenta nuestra fe. Amén. Pero mi pregunta permanente en estas cosas es, bueno, Señor, ¿cómo seguimos? ¿Qué pasa después de días? Lo contaba el lunes, se lo decía a los hermanos en el tiempo de la reunión de oración. Eh, mi tiempo acá delante del Señor mientras veía todo lo que estaba pasando y cuando me arrodillé en dos oportunidades, fue para decirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo, con mi humanidad, con todas mis debilidades, mis violencias, cuidar, pastorear y administrar todo lo que estás derramando en estos días entre nosotros? Y de verdad se lo pregunto al Señor. Y el jueves hablábamos con los líderes y decíamos, Señor, danos sabiduría para poder pastorear todo lo que queda después de un fin de semana como ese. 70 decisiones de fe en un fin de semana. Yo no recuerdo muchas veces en que esto haya ocurrido, pero sigo orando diciendo, Señor, danos la gracia, la capacidad, la sensibilidad para poder pastorear a todos y cada una de esas personas que necesitan de tu amor y permitirnos abrazarlas. Pero sin lugar a dudas, sí, estamos llenos, nos sentimos felices por haber visto lo que Dios ha hecho en la vida de todos los que pasaron por aquí y de los que hemos escuchado testimonios como lo hicieron hoy María y Jeren, ¿sí? Muchos han experimentado eso, ¿sí? El milagro personal de Dios, actuando en su vida, ¿sí? Otros quizá, como lo vimos esta mañana, aún lo esperan, ¿sí? Dicen, bueno, yo vine con la expectativa y no nada. Fue constante, sí, en estos días escuchar testimonios y de hecho hemos escuchado más testimonios. Ahora recordaba que Alejandro también me compartió un testimonio, Alejandro Calarco, en estos días, y hemos ido escuchando todos los días, el testimonio de alguien más. Es decir, Dios ha estado actuando, ¿sí? Y algunos descubrieron como Jere el poder de Dios actuar después, ¿sí? Y casi sin darse cuenta, ¿no? Al escuchar a alguien más que contaba de un problema, dijo, a ver, y yo también tenía problema. Ah, no, no lo tengo más. Tremendo. Distintas manifestaciones del poder de Dios, ¿sí?
Y de nuevo, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en lo espiritual. Y yo digo, esas son las más maravillosas, ¿sí? Porque uno puede convivir con una dolencia física, pero convivir con la tristeza interior, con el dolor interior, eso es tremendo. Y eso es lo que más valoro de todo lo que nos compartió María, ¿no? Y por eso ella dijo, no, no, pero yo les quiero decir algo más. Porque los médicos estaban diagnosticando algo que ella desconocía, pero Dios también quería operar sobre algo que ella conocía y a lo que se había aferrado. Y es tremendo, es maravilloso, hermano. Creo que también para la congregación todo lo que vivimos ese fin de semana fue una gran victoria. Ahora, el proceso para muchos, además de todo lo lindo que se vivió, fue una gran prueba. Fue de mucha batalla. Y eso también es parte. Que en realidad siempre toda victoria tiene una batalla atrás, tiene una lucha, tiene un proceso. Y les puedo contar también infinidades de testimonios de las luchas que hubo entre medio de la preparación para la campaña. Mucha guerra espiritual, muchos problemas de salud, algunos problemas de salud inesperados e inexplicables, ¿sí? Y el enemigo actúa, ¿no? Hay un síntoma repetido en muchos hermanos de manera sorpresiva y poco habitual una y otra vez. Presión alta, presión alta, presión alta. Escuché eso de varios una y otra vez. Presión alta. De hecho, el pastor Gasparini no pudo estar gran parte de la campaña porque se le desató el sábado presión alta. Y así les puedo contar infinidad de cosas. Es decir, son situaciones que se presentan, ¿sí? Enfermedades, conflictos, problemas inesperados, nos sorprendieron en medio de la fiesta. Y de pronto no nos damos cuenta que estábamos en medio de una batalla, ¿no? Hasta que uno se da cuenta y dice, pero pará. Estábamos en medio de una fiesta y resulta que estamos en medio de la pelea. ¿Qué pasa? ¿Estamos en guerra o estamos de fiesta? Las dos cosas a la vez. Cuando Dios lo anima a Josué antes de la batalla de Jai, esta en la que acabamos de leer el pasaje ahí al inicio del mensaje, le dice las mismas palabras que cuando lo puso al frente de Israel, cuando había muerto Moisés. Y le dice, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Es decir, Dios sabía que el desánimo, que el temor, eran un enemigo presente y voraz. De hecho, si te acordás, si haces memoria para atrás y revisás los mensajes que vengo compartiendo en esta serie sobre Josué, hablamos del desánimo. Y podés encontrar ahí un mensaje que se lo dediqué exclusivamente a la necesidad de combatir el desánimo. Justamente el desánimo que le llega a Josué en medio de una situación donde después de una gran victoria, como había sido la victoria de la toma de Jericó, pierde 36 hombres en una batalla errada por querer tomar Jai. Y ahora se estaba por enfrentar de nuevo a la misma batalla, pero encima ahora con la reminiscencia, ¿sí? Con la marca, la angustia de ¿y qué si nos vuelve a pasar lo mismo? Y Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Y las palabras llegaban para darle ánimo en medio de ¿qué? De grandes victorias conseguidas, pero también de traspiés en el proceso, de aprendizaje, de aprender a caminar hacia la bendición completa. Y yo creo que de eso se trata nuestra vida cristiana. Estamos caminando hacia la bendición completa, hacia el pleno cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y en ese camino hay distintas situaciones. Y en esas distintas situaciones necesitamos aprender a caminar aferrados, agarrados de la mano de Dios. Cuando Dios ha llegado a tu vida para bendecirte, tené por seguro esto, el enemigo se ocupará de robarte esa bendición. Dalo por hecho.
y va a querer correrte del camino que te lleva a la plena victoria que Dios quiere darte. Si en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, puedo decir, ay, yo quisiera disfrutarlas y agarrarlas, de pronto se despiertan luchas, no seas ingenuo, no seas ingenua. Date cuenta que justamente esto tiene que ver con que el enemigo va a tratar de desanimarte. El problema es que, como dice el proverbio, el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y se llevan el daño. A veces no caminamos con la prudencia necesaria, caminamos ingenuamente, desconociendo las maquinaciones y el obrar de Satanás en nuestra vida, pero Satanás está obrando. Esta mañana, charlando con unos líderes, hablábamos de esto, ¿sí? Tenemos que ser conscientes que mientras más nos introducimos en el perfecto tiempo de Dios, más el enemigo se va a oponer. Esta es la historia de Israel. Israel se pasó 40 años en el desierto, tenía paz por todos lados. ¿Quién iba a ir a luchar con Israel en el desierto? Tenían comida, la más aburrida del mundo, nadie le interesaba ir a robarle a Israel. ¿Qué le iba a robar? Si sabían que la comida se la mandaba el de arriba, o sea, a ellos no se le iba a mandar. Y no eran una amenaza para nadie. Ahora, cuando Israel se propuso conquistar el territorio y la bendición de Dios sobre su vida, se acabó la paz para Israel. Lo mismo va a pasar en tu vida, no tengas ninguna duda. Y por eso quisiera extraer algunos principios de la palabra y compartirte algunos principios que permitan mantenerte aferrado a la bendición de Dios. Cuando los 70 volvieron, los 70 enviados por Jesús, ¿se acuerdan? Que Jesús los envió de 2 en 2 y les dio instrucciones para que fueran a llevar y a compartir la palabra de Dios en distintas ciudades. Regresan para darle el parte a Jesús respecto de lo que había sucedido, ¿sí? De la tarea a la que los había enviado. Jesús les respondió así: pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Es decir, el milagro de Dios en tu vida es una tremenda bendición. El poder de Dios desatado es una tremenda bendición. Jesús les había dicho a los discípulos, sí, yo vi a Satanás caer como un rayo, es decir, doy fe de que lo que ustedes vivieron es genuino, vencieron a Satanás, desataron la manifestación del poder de Dios en la vida de la gente, lo vi. Pero ojo, no se confundan, lo más importante es el plan de Dios para tu vida, no las manifestaciones del poder de Dios que te hacen casi convertirte en un superpoderoso, sino lo que Dios ha hecho en vos, lo que Dios hizo por vos, lo que Dios tiene para vos, su plan de salvación, de vida eterna, de vida plena, de vida abundante. Eso es lo que te tiene que alegrar. ¿Sabes por qué? Porque luego de una batalla viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y si lo único que a vos te tiene es el poder de Dios y un milagro, y andás buscando siempre eso, la manifestación de un poder de Dios, bueno, Dios te sanó de una dolencia el fin de semana pasado y ahora la semana que viene va a aparecer otro y va a decir, pero entonces al final es que no te convertiste en un superpoderoso que ahora no le pasa más nada. Y no es que Dios porque hizo un milagro en tu vida, entonces ahora no tenés que atender más tu salud porque ya entraste en un catálogo en el que recibís milagros. Así que a partir de ahora, siempre que vos tengas un problema, Dios te sana. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Y si lo quiere hacer, lo hará. Pero a veces no lo hace. Y sin embargo sigue siendo Dios. Porque lo más importante es que te puedas alegrar en que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Y si está escrito en el reino de los cielos es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y si Dios tiene un propósito con tu vida, lo mejor que puedes hacer es ponerte en las manos de Dios, porque entonces en todo te irá bien. ¿Cuántos lo creen así? Qué poca fe que tienen esta mañana, hermanos.
Pero yo igual lo sigo creyendo, igual le sigo predicando. Esto es lo que entendió Israel, lo que no entendió, perdón, Israel, luego de cruzar el Mar Rojo, luego de haber salido de Egipto, porque se quedaron maravillados por ese milagro. ¿Se acuerdan? Dios les abrió el Mar Rojo y cruzaron en seco y dijeron, ¡wow! Pero evidentemente, no sé, me da la sensación de que ellos pensaban que con eso, o sea, lo único que buscaban era liberarse de la esclavitud, ¿no es cierto? Y vieron el milagro de Dios, pero esperaban que después del otro lado del desierto, listo, ya está, hacemos la plancha, ¿no? Y se encontraron con un nuevo problema, con un nuevo enemigo, con el enemigo de su propia mentalidad de esclavos, donde hacían lo que otro les decía y lo hacían bajo presión, con la fuerza, con el azote de los egipcios, ¿no? En esclavitud, pero todos los días tenían para comer, porque a los egipcios no les servía que se murieran de hambre, los necesitaban fuertes para hacer toda la tarea para los cuales los tenían de esclavos. Y ahora eran libres y nadie los perseguía, nadie los estaba esperando con el azote para que se levantaran temprano todos los días, pero ahora no había comida ni había agua. Se lo tenían que aprovisionar. Se encontraron con una nueva batalla y no estaban dispuestos a enfrentar esa batalla. Por eso creo que Dios les dijo, bueno, ustedes no están capacitados para conquistar la tierra, vamos a seguir operando con ustedes con mentalidad de esclavos. A partir de ahora les mando el maná todos los días, ustedes van a comer, no se van a tener que preocupar. Hagan la plancha. Renegaron frente a la sequedad del desierto, frente a los gigantes de la tierra por conquistar y terminaron derrochando el beneficio de una victoria obtenida. Porque Dios los había sacado de Egipto porque tenía un plan mayor y no lo pudieron ver. Si vos no entendés que lo que Dios operó en tu vida, el fin de semana, un plan mayor en tu vida, posiblemente hayas salido de Egipto, pero te mueras en el desierto. Y quizá Dios te va a ir y te va a llegar el maná todos los días, pero te vas a perder el pleno cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Lo mismo le hubiera pasado a Josué si no reaccionaba a tiempo luego de su primer acto fallido en Jai. Cuando, relajado y extasiado por la victoria de Jericó, cometió el error que había cometido Moisés 40 años antes, escuchar a los consejeros que así como 40 años antes, aquellos días habían dicho, no vayamos porque los gigantes nos comen como pan. Ahora Josué, en vez de consultar a Dios, escucha un par que le dice, vamos tranquilos, Ajay, no mandes a todos, manda un par y que el resto descanse. Y murieron 36 y tuvieron que salir huyendo. Pero Josué reaccionó a tiempo, pidió perdón y cambió la actitud. Si no hubiera terminado igual, hubiera repetido la historia de Moisés. Y es que no es problema que celebre la victoria obtenida, eso está bien. El problema es que te desenfoques y no entiendas que el milagro recibido es un escalón que te acerca a la salvación y el propósito de Dios para tu vida. Pero tenés que comprenderlo, no te podés quedar celebrando y olvidándote que el camino sigue. Triste sería que en un mes, que en un año, que en un tiempo adelante, todo lo que María tenga para contarnos es que Dios el fin de semana pasada la sanó del corazón. Anhelamos que de acá a un tiempo María nos pueda contar cómo a eso se le agregó otro milagro, se le agregó otra situación, se le agregó otra conquista, otra victoria en Dios para su vida, y entonces el propósito de Dios ha avanzado en su vida a partir de ese milagro. Sería muy triste que ella se quede pegada para siempre en lo que pasó hace una semana atrás. Por eso aferrarse a la bendición obtenida no es quedarse en el pasado, sino justamente capitalizar lo que esa victoria te entrega en tu camino hacia adelante, a lo que Dios quiere hacer. Lo segundo, además de aferrarte a la bendición obtenida, es justamente entonces para que esto pueda avanzar en vos, aferrarte al proceso. Pablo le decía a los filipenses,
no es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo tenía una larga lista de victorias, así de grande. Podía sacar chapa de un montón de cosas. Tenía un montón de títulos, de todo tipo. Judíos y romanos, todos los títulos. Pero no consideraba haber alcanzado ya la victoria completa. No consideraba que él ya estaba hecho. Le estaba escribiendo los filipenses ya con mucho ministerio andado, pero sin embargo no creía que él ya estuviera más allá del bien y del mal. Ya está. El problema de muchos de nosotros los cristianos es que hay un momento donde creemos que todo lo que tenemos que hacer es dar cátedra, que ya no hay nada más para aprender. Yo voy a aprender con todo lo que tengo andado y transitado. A mí, ¿qué más? Y ese es el momento del declive total. Pablo entendía que todavía la meta estaba por delante. Comprendía que debía mantenerse aferrado al proceso de Dios en su vida. La apertura del Mar Rojo, del Jordán y la caída de los muros de Jericó eran tan importantes para Israel como buscar el consejo de Dios, como la circuncisión antes de Jericó, estar en santidad, o la obediencia frente al anatema en la toma de Jericó. Y te lo repaso, por ahí no te acordás. Todos hablamos de que Josué cruzó el Jordán. Todos recordamos de que Josué tomó Jericó, pero nos acordamos menos de que en el medio de la toma de Jericó fueron desobedientes y eso trajo la muerte de muchos después, porque no cuidaron la bendición. Y también nos acordamos poco de que antes de la toma de Jericó, Dios le dijo, bueno, ahora que vuelve toda la normalidad, que se alinean de nuevo los tiempos de propósito, que ya se activaron y caminaron de nuevo, vamos a volver al pacto original. Todos los que nacieron en el desierto no se circuncidaron y los hizo santificarse, porque eso también es parte del proceso. Y si vos lo único que esperás es el milagro, pero no estás dispuesto a comprometerte con el proceso de Dios en tu vida, estás en un problema. Porque la salvación es el primer gran milagro. Pero la salvación, por la que nosotros no podemos hacer nada, nosotros respondemos con un compromiso que nos entrega la vida entera a los pies de Jesús, por la que entregamos nuestra vida a los pies de Jesús. De eso se trata el bautismo. Todos celebraron, hasta mi hijo Juani, cuando vio en la pantalla, bautismo, papá, me dijo. Porque él se quiere bautizar. Pero el bautismo es un mensaje, es un contrato, es una firma, es un pacto con Dios. Es nuestro testimonio de que decidimos morir a nosotros mismos para nacer una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a morir? Gracias por la sinceridad. Nos cuesta, pero eso también forma parte. Yokoi Kenshi, un conferencista motivacional que quizás has escuchado, un japonés colombiano que habla, ¿sí? Así parecido a Daniel González, sostiene la siguiente tesis: la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. De la misma manera, creo que podemos afirmar que las pequeñas victorias diarias, tarde o temprano, le ganan a un gran milagro, a una gran manifestación. Porque si vos te quedás aferrado a eso grande que Dios hizo, pero no seguís caminando en tu victoria en Dios todos los días, después por eso te preguntás, ¿cómo puede ser, Señor, si habías hecho esto y miralo a aquel que no tiene nada para contar? ¿Quién te dijo que no tiene nada para contar? Lo que pasa es que tener una vida feliz y caminar todos los días con la paz y el gozo de saber que Dios te sostiene, capaz que pareciera que no es un milagro para contar.
Pero si Dios te dio un milagro sobrenatural y te mostró que Él está presente para tu vida, pero eso no se traduce en una respuesta tuya de vivir todos los días en paz con Él, ¿de qué sirve ese milagro? Somete tu vida a un proceso, no a un evento. Disponete a seguir hacia adelante, no te quedes anclado al pasado. Porque si algo de lo que esperás no llegó aún a tu vida, te puedo decir esto con toda seguridad, eso está adelante, no atrás. Si hay algo de lo que esperás que todavía no vino, no lo vas a obtener mirando para atrás. No lo vas a obtener lamentándote porque, uy, qué lástima, se pasó la campaña y no recibí mi milagro. Ahora va a haber que esperar a ver, Dios quiera que alguna vez venga el evangelista, porque si no estoy perdido. Y eso no es así. Lo mejor que Dios tiene para tu vida está por delante. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Pero está por delante siempre y cuando yo me disponga a mantenerme firme en el propósito, en el plan, en el diseño de Dios para mi vida. Y no esperando el toque, sino dispuesto a tocar todos los días el borde de su manto, a buscarlo, a estar cerca del Señor y saber que en el momento menos esperado, menos indicado, aún como le pasó a Jere, Dios te puede tocar. Él no lo estaba esperando, no es que estaba en otra, estaba sirviendo porque estaba editando, estaba haciendo el trabajo que hacen los chicos de multimedios y Dios ahí lo tocó. Tremendo. Porque Él lo hace como quiere, cuando quiere. Por eso, en tercer lugar, necesitas aferrarte a la fe. No nos habíamos puesto de acuerdo con Diego. Seguro que él me chumeó los apuntes por eso. No. Recién cantabas, mi confianza está en ti, pero no en ti, solo en ti. Suena tan lindo, ¿no? Y entonces levantás tus manos y la cantás y lo declarás y mañana vas al cajero, retirás tu sueldo y cuando tenés que decidir si obedeces a Dios o usar las cartas para pagar tus cuentas de tu manera, decidís pagar las cosas a tu manera. Y después venís el domingo próximo y resulta que el que dirige el domingo que viene se le ocurre cantar la misma canción y vos la volvés a cantar con toda la pasión. Pero llegás a mitad de la otra semana y después de 10 días de haber cobrado, la plata no está, el sueldo no te alcanza. Y vos decís, Señor, ¿por qué? Porque esperás el milagro, pero no te sometes al proceso. Y no desatás la fe en aquel en el que decís que pones tu confianza. Porque cuando le creemos a Dios, actuamos en consecuencia. Mientras evaluábamos en esta semana con el liderazgo lo que había pasado con la campaña, les propuse a los líderes de grupo pequeño que habían llevado adelante con creer que porque Dios desató su poder milagroso sobre vos, entonces todos los pecados que había en vos, ahora Dios los avala y no hay ningún problema. Porque Dios no te bendijo con un milagro porque vos hiciste méritos para que Dios te los diera, sino simplemente porque Él es Dios y Él actúa como quiere. Justamente que Dios te haya mostrado un milagro sobrenatural manifestándose en tu vida, tiene que ser un llamado de atención y una demanda en tu espíritu para decir, Señor, me alineo más que nunca a tu voluntad. Me someto a tu palabra. La obediencia y la palabra son justamente inseparables de la fe. De hecho, la obediencia se nutre de la palabra, ya que esta última direcciona su camino. Y de la misma manera la fe, dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye, ¿qué es? La palabra de Cristo. Cristo es el verbo, es la palabra, y toda la palabra de Dios se cumple plenamente en el Evangelio. Se cumple en la obra de la cruz. La fe se nutre de la revelación de Dios a través de su palabra. Dios puede darte una palabra específica y eso direcciona tu fe. ¿Cuántas veces, sí? Dios te anuncia que va a hacer algo y yo creo en la revelación de Dios,
creo en el ministerio profético y creo que Dios puede venir y decirte algo específico y eso activa tu fe. Pero de nuevo, no es una adivinanza, no es un conjuro de adivinación del futuro. Dios te anticipa que hay algo en sus planes específico para tu vida. Y eso lo que debe hacer no es decir, qué bueno, Dios me va a dar este ministerio, listo, me relajo. No, no. Al contrario, encauzo toda mi vida, todas mis decisiones, todas mis acciones en función de aquello que Dios me anuncia. Camino conforme a la palabra en fe de que si Dios lo dijo, lo hará. Y hago mi parte. ¿Cuál es mi parte? Sujetarme a su palabra en obediencia. Porque hay una revelación que es la revelación. Y esto es Cristo Jesús. Por eso Jesús a sus discípulos, su gozo debía estar en la salvación y no en la autoridad sobre los demonios. Porque ¿de qué sirve que la gente se vaya de acá libre de una enfermedad, libre de una angustia, de una esclavitud espiritual y que los demonios huyan si Cristo no ocupa ese lugar? Y salen y los demonios, como lo dice la palabra, lo están esperando en la puerta y vienen con otros más y vuelven a ocupar el lugar. Y el estado de esa persona es peor. Porque lo que buscamos, hermanos, no es que la gente haga un show acá por los milagros y por las manifestaciones demoníacas, etcétera, todas cosas que son reales y en las que creemos y lo sabemos. O sea, a nadie le puede pasar desapercibido que hubo una señora que llegó postrada en silla de ruedas, que no podía levantar ni las manos ni los brazos, y se fue caminando de este lugar y no quiso ir por la rampa, dijo, no, yo bajo la escalera. Eso es el poder de Dios obrando y nadie lo discute. Ahora, si Cristo no opera en el corazón de esa mujer y si ella no encuentra la libertad interior que necesita para no volver a la esclavitud física que era consecuencia de su interior, todo volverá a la normalidad. Quizá siga caminando, pero seguirá triste, seguirá angustiada, seguirá afligida. Porque lo que nos cambia de verdad es el poder de Jesucristo operando en nuestras vidas. Él es tu esperanza, el alimento de tu fe, es tu modelo para caminar en santidad y en obediencia. Y eso es lo que alimenta tu fe. Amén. Por eso buenísimo, si viniste a la campaña hace una semana atrás, yo quiero desafiarte a que no sigas viniendo cada vez que hay una actividad especial, que te mantengas firme en tu fe, en la fe que has alcanzado. Si te reconciliaste con Dios, no lo eches todo por la borda. No hagas que haya sido un tiempo perdido haber venido una semana atrás y haber venido este domingo de nuevo, a ver si todavía queda un vestigio del poder de la semana pasada. Dios quiere hacer mucho más en tu vida. Por eso quiero invitarte que si aún no lo hiciste, decidas hoy seguir a Jesús. Si recibiste un milagro, celebralo. Pero gozate de que Jesús te perdonó, te regaló vida abundante y te la regaló no solamente para la eternidad, sino aquí en la tierra también y también en el cielo. Y si no recibiste lo esperado, mantén tu fe en el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no de tu voluntad. Y a veces Dios en su plan tiene el deseo de darte eso que estabas esperando y a veces Dios tiene otro plan. Pero si crees que tu confianza está solo en Él, tenés que descansar y confiar en que su voluntad es perfecta y lo que Él tiene preparado para vos es mejor. Es mejor. ¿Cuántos lo creen? Es mejor, decilo, es mejor. Es mejor. Uy, es mejor. Ahora me gusta más. Porque lo mejor está por venir. Por eso te invito a tener un momento de oración. Presentarte delante del Señor y preguntarte, ¿cómo estoy, Señor? Frente a esto que estás haciendo en medio nuestro y en mi propia vida. Insisto en decir, lo mejor está por venir siempre en Dios.
Siempre Cristo está delante. Lo mejor que se manifestará aquí en la tierra y lo mejor que se manifestará en la eternidad. Pero sus planes son de bien y no de mal, lo dice la palabra y yo lo creo. Como iglesia y cada uno en lo personal podemos afirmar que Dios nos ha establecido en una nueva temporada y yo lo creo. Y por eso te invito a hacer esta declaración una vez más de la palabra de Dios que dice así. Y si quieres ahora puedes leer tu boletín y leerlo conmigo. Filipenses 3, 13 al 16 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Decirle: sí, Señor, lo creemos, lo veremos.